Ahora recibimos a Franco Tano Floridia, co-founder y COO de Galumphing, startup que combina el poder del juego con la tecnología para transformar la forma en que aprendemos. Profesor de educación física y facilitador en aprendizaje experiencial, Franco ha dedicado más de 15 años al desarrollo de habilidades blandas en contextos educativos, deportivos y empresariales. Hoy nos compartirá la táctica para diseñar comportamientos de éxito y liderar equipos con una mirada inmersiva, estratégica y profundamente transformadora en su conferencia DT de Élite, claves y mentalidad para liderar el alto rendimiento. Bienvenido, Franco. Gracias. Bueno, yo voy a ver cómo hago malabares con las dos cosas en la mano, porque no tengo la vincha. Así que para iniciar este DT de Élite, claves para liderar el alto rendimiento, voy a arrancar con esta pregunta. Diferencia, porque esta no es una conferencia común y corriente, es una conjuerencia. Vamos a jugar un ratito y ya les voy a contar por qué. Diferencia, piensen ustedes cuál es la diferencia entre grupo y equipo. ¿Sí? Piénsenlo un ratito así porque les voy a preguntar cuál creen ustedes que es la diferencia fundamental entre grupo y equipo. Pero antes les voy a contar una historia cortita. Resulta que hace un tiempo, ya más de 15 años, tuve una de mis primeras experiencias con un grupo en la montaña, allá en Sierras Grandes de Córdoba. Para quien no conoce, zona de Cerro Champaquí. Y estaba trabajando con un grupo de jóvenes en un famoso outdoor training, ¿no? O team building también le dicen. Y yo tenía como objetivo además lo que tiene que ver con el proyecto de vida para trabajar con esos jóvenes. Profe primerizo, yo soy profe de educación física, ya les voy a contar bien todo lo que he hecho antes, pero en aquella época una de mis primeras experiencias. Y había preparado y planificado un montón de actividades súper divertidas, pensadas estratégicamente, bloques de actividades con cada una de las dinámicas pensadas para generar diferentes objetivos y con la teoría detrás de cada una de estas actividades. Y ahí fui llevando adelante cada una de las secuencias de actividades durante 2 días completos. Al finalizar, hago una ronda de reflexión con los chicos con los que había trabajado y les pido un feedback. Les digo, bueno, cuéntenme qué les pareció, qué se llevan, qué fue importante de esto. Y uno de los chicos me mira y me dice, profe, la verdad que muy interesante todo lo que trajiste, pero yo te quiero contar que hay un problema. Me quedé mirándolo porque yo esperaba un buen feedback. Y me dice, el problema es que ustedes los adultos no nos dan pelota. En realidad, profe, vos tampoco nos estás dando pelota, me dijo. En Argentina dar pelota es darle bolillas, ¿no? Me imagino que en otros lugares de Latinoamérica es lo mismo. Entonces, ese fue un momento de quiebre para mí. Fue un momento de quiebre porque entendí que tenía que cambiar el paradigma que muchas veces los docentes traíamos, donde era más importante lo que yo tenía para decir que lo que realmente los chicos necesitaban escuchar. Y a veces hay que entender que hoy necesitamos ser facilitadores del conocimiento más que ponernos en una posición del sábelo todo. Cambió en aquel momento el paradigma y empecé a trabajar desde otro lugar, pero ahora les voy a contar más adelante a qué me refiero con eso. Volviendo a la pregunta inicial y tomándome de la historia recién, lo que hago cada vez que voy a una intervención con un equipo, cuando hago alguna actividad o una dinámica con un grupo de personas, una capacitación, un taller, simbólicamente llevo una pelota, para darles pelota y para acordarme siempre de lo importante de mirar al otro, ¿no? Mirar al otro ser humano que está ahí y que en definitiva lo más importante es eso, ¿no? Saber que cuando hacemos este tipo de actividades es más importante, como decía recién, lo que el otro necesita escuchar. Así que el que se anime, levanta la mano y me dice qué diferencia hay, yo le voy a llevar pelota, ¿sí? ¿Te animas acá? Va, agarra, ¿no? ¿Listo? Pase. Buenísimo. A ver. Creo que un grupo es el conjunto de personas trabajando en algo. Se juntaron. El equipo es aquel que tiene claro el objetivo y sabe cada uno cuál es su parte, su rol dentro de ese conjunto. Un aplauso acá, espectacular. Me voy para allá al fondo, a ver quién más quiere pelota. Vamos a pasar, ya rompió el hielo ahí. Me voy allá al fondo, mira.
Acá tengo. ¿Agarrás? ¿Listo? Pase. Va. Yo me imaginaba este momento pegándole una computadora, rompiendo todo. No, no me lo imaginé así, pero bueno. Sí, vamos. Dale, genial. Para mí un grupo comparte un espacio y un equipo comparte un propósito. Muy buena. Aplauso ahí para allá. ¿Quién más? ¿Se anima? ¿Otro? ¿Por ahí? ¿No? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a alguna otra diferencia? Pero por favor, tome pelota. Un grupo famoso es ese grupismo, se arman diferentes grupos de personas, ¿verdad? El equipo tiene un objetivo, una meta y cada uno cumple una misión para llegar a ese objetivo. Bravo, ahí también un aplauso, espectacular. Han estudiado todos entonces, parece. ¿Alguien más? ¿Se anima? ¿Alguien más quiere pelota? Abriste la boca como que querías decir algo, ¿no? Exactamente. Diferencia. Si bien ambos conforman varias personas, grupo muchas veces cada uno hace lo que tiene que hacer, pero equipo todos apuntan a lo mismo. Espectacular, aplauso también acá. Muy bien, bravo. Bueno, buenísimo. Entonces, diferencia entre grupo y equipo tiene que ver exactamente con lo que estaban diciendo, con lo que arrancabas diciendo Ale, yo tengo los nombres, y particularmente de eso va a tratar un poco la charla. La diferencia entre un grupo y un equipo, yo siempre hago la misma analogía. El grupo, un grupo de personas que viajan en un colectivo de línea, comparten tiempo y espacio, los maneja el mismo chofer, van para el mismo lado, pero cada uno se va bajando en una parada distinta, ¿no? Objetivos individuales. Y el equipo, tiene que ver con objetivo en común, ¿no? Propósito. Y esa es la diferencia fundamental. Seguramente hay similitudes entre uno y otro, pero la diferencia fundamental es esa. Entonces, un poco la charla tiene que ver con poder desandar ese camino. Pero antes les cuento un poquito quién soy. Yo soy profe de educación física, como les contaba recién de base. Después terminé estudiando la carrera de coaching ontológico deportivo, operador en psicología social, facilitador de aprendizaje experiencial y muchas cosas más, porque soy profe de juego y recreación en la cátedra de juego y recreación de la Universidad de Córdoba. Y ahí está mi mundo donde soy cuentacuentos, tiritero y un montón de otras cosas. Y cuento esto porque de alguna manera ha tenido que ver a lo largo de los años y relacionado a mi carrera la vinculación de todos estos saberes. Sin querer queriendo, se dio de manera natural. Porque he estado trabajando desde lo que se conoce como les contaba recién, el outdoor training o la actividad al aire libre más que nada, desde una metodología de enseñanza que es el aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial va radicalmente al revés de los métodos tradicionales de estudio, donde partimos de la teoría para ir a la práctica. Acá vamos a la experiencia y a partir de la experiencia construimos conocimiento. Y es una metodología que en otros lugares del mundo se utiliza muchísimo y bueno, yo la traje y la empecé a utilizar, si bien obviamente que hay un montón de facilitadores que la utilizan, fue la base para mis procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. He trabajado con equipos de rugby, equipos de hockey masculino, femenino, he trabajado con equipos de fútbol, he estado vinculado a cuerpos técnicos de equipos de Argentina, hoy soy parte del cuerpo técnico de General Paz Junior de Córdoba, que ganaron hoy los chicos, así que feliz, contento, tiene una final el fin de semana que viene, pero al mismo tiempo he estado también trabajando y vinculado con empresas, con diferentes industrias, con todo lo que tiene que ver con este tipo de procesos donde llevamos la experiencia lúdica para a partir de la experiencia lúdica construir conocimientos. Y en estos últimos años, no sé si vieron el stand afuera con realidad virtual, lo que hicimos fue llevar toda esa experiencia al mundo de la realidad virtual, creamos escenarios de juego cooperativo en realidad virtual para entrenar habilidades socioemocionales, como el liderazgo, la comunicación, el trabajo de equipo, la construcción de la confianza. Al mismo tiempo lo vinculamos con inteligencia artificial para que todo lo que sucede dentro del juego nos dé una métrica del nivel de desempeño de los participantes. Y en este último tiempo, como novedad, empezamos también a incursionar en todo lo que son las simulaciones de tareas de riesgo. Así que estamos entrenando en todo lo que es trabajo en altura, espacios confinados, desde la realidad virtual, donde hay, digamos, cero riesgo, entrenamos a los colaboradores para que luego cuando vayan a la práctica ya tengan todos esos saberes adquiridos. Pero la charla no va por ahí, sino que tiene que ver con entender que la base de lo que les quiero contar parte desde aquí, ¿no?
Hay un estudio que hizo LinkedIn hace unos años y hay otros estudios también dando vuelta que hablan de que el 89% del éxito en los resultados dependen de las soft skills más que de las habilidades duras, ¿no es cierto? Y hoy entendemos que una empresa en la selección de personal está mirando mucho más las habilidades blandas que las habilidades técnicas, si bien obviamente que el colaborador tiene que tener sus conocimientos, sus saberes y ser idóneo en un área, puede tener todo el expertise, pero si no puede comunicarse con otros, trabajar en equipo, coordinar acciones, probablemente sea un problema, ¿no? Y entonces entendemos que cobra mucho más protagonismo el EQ, el coeficiente emocional, que el IQ como en otras épocas. Y eso es un paradigma interesante para empezar a entenderlo, sobre todo cuando vamos a hablar de esto que es el crear un equipo de élite, ¿no? ¿Cómo creo equipos de élite? Y me pasó en este tiempito que estaba pensando esta conferencia y cuáles son las cosas que me gustaría traer, porque aprovechando este momento mundialista, traer cuestiones que tienen que ver con el mundo del fútbol, vinculados al mundo de la empresa, el mundo ejecutivo. Justo surge que aparece este documental de Scaloni, no sé si lo vieron, si no lo vieron se los recomiendo, áreas de recursos humanos lo tienen que ver, que él lo que hizo fue de alguna manera contar este método que tiene que ver con humanizar el equipo, ¿no? Humanizar ese proceso. Si bien había un grupo de jugadores que su expertise era muchísimo y eran expertos en lo que hacían, había sucedido en Argentina durante mucho tiempo que no había encontrado un entrenador que trabajara más la cuestión humana. Y su foco, Scaloni, su foco fue, desarrollar los vínculos dentro del equipo y trabajar particularmente las cuestiones que tenían que ver con cómo hacer que ese grupo de jugadores tuviesen un propósito claro y sobre todo recuperar una identidad. Entonces me pareció interesante traerlo desde ahí y vincularlo con la charla que tenía hoy preparada. La primera clave que trae Scaloni tiene que ver con la persona antes que el experto. Muchos de los jugadores hablan de esto, ¿no? Scaloni nos miró más al jugador que al futbolista y empieza a hablar con cada uno de ellos de manera distinta. Dicen que en algún momento los llama a una reunión y van a la reunión con Scaloni pensando que iba a hablar de alguna cuestión relacionada al partido, pero era, che, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? ¿Y tu hija? Y se sorprendían los jugadores de encontrar un entrenador que les preguntaba por lo humano. Y a mí eso me vuela la cabeza, porque digo, ¿cómo puede ser que ningún técnico anteriormente haya trabajado esa parte o le haya dado bolilla a esa parte? Y de repente a mí me parece que es súper interesante entender que esto yo así como lo estoy entrenando hoy en equipos deportivos, y lo primero que planteamos es empezar a hablar de este liderazgo adaptativo más humano, es algo que lo entrenamos en el deporte, pero es fundamental también llevarlo a las empresas. Y hoy me encuentro con líderes en empresas que siguen liderando desde el viejo paradigma, ¿no? Ese paradigma que era mucho más, por decirlo de alguna manera, directivo, ¿no? El líder que tenía que adoptar una postura corporal, vestirse de una manera, ser el poseedor del conocimiento y desde ese lugar, digamos, generar confianza con el resto o autoridad, mostrar autoridad. Y hoy nos damos cuenta que para las nuevas generaciones ese liderazgo está quedando obsoleto. Necesitamos un liderazgo, como dice el liderazgo transformacional, que cruce esa línea y se acerque al colaborador. Y que se acerque al colaborador y descubra quién es ese colaborador. Que descubra cuáles son sus fortalezas, sus áreas de mejora, que descubra cuáles son sus pasiones, sus propósitos, qué es lo que quiere. Y a partir de ahí, liderazgo dice que es generar la suficiente confianza para tener capacidad de influenciar, ¿no? No empujo, no ordeno, no mando, influencio, enrolo a ese grupo de colaboradores en una visión. Y creo que hoy necesitamos más que nunca entender que ese liderazgo que se suele decirle liderazgo vulnerable, ¿no? Que se muestra tal cual es, genera muchísima más empatía que otros estilos de liderazgo, sobre todo, y vuelvo a repetirlo, para las nuevas generaciones. Y es interesante acá entender que, sobre todas las cosas, cuando hablo de nuevas generaciones es porque las nuevas generaciones procesan la información también de una manera distinta a la que los procesamos los de mi época. Yo vengo de una época mucho más conductista,
cuando hablamos de modelos de aprendizaje-enseñanza, son los mismos modelos que se siguen repitiendo en el mundo empresarial. Y cuando hablo de ese modelo yo vengo de la época del mi mamá me mima en el pizarrón, método repetitivo. Y hoy a un niño le das un celular, una tablet y empieza por descubrir. Entonces, las nuevas metodologías tienen que ver más con el constructivismo o el descubrimiento guiado. Si yo intento ordenarle a un joven hoy, probablemente tengas algún tipo de problema. Entonces, cambiar ese paradigma y construir confianza. Y construir confianza tiene que ver con, Stephen Covey habla de los pilares de la confianza, que son integridad, intención, capacidad y resultados. Integridad e intención son los primeros dos pilares y tiene que ver con la integridad, ser coherente entre lo que pienso, digo, siento y hago, y la intención es mostrar, no tener agendas ocultas, ser bien intencionado, mostrar las cartas, como decimos, y eso genera confianza. En ese primer pilar, que me parece clave para entenderlo, y el segundo, súper apasionante, él habla de estructura horizontal y cercanía, y cuando hablamos de estructura horizontal y cercanía, ahí aparece el tema que viene mucho del coaching, que es los mundos interpretativos. ¿Alguna vez lo escucharon a eso? ¿Sí? A ver, levante la mano quien escuchó esto de los mundos interpretativos, en interpretación. Bien, muy bien, ahí Raquel levantando la mano, espectacular. Tiene que ver con que vivimos en mundos interpretativos y que cada uno interpreta la realidad de una manera distinta. Desde el coaching decimos, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y esto tiene que ver con que nosotros, cada uno de nosotros, a partir de nuestra historia, nuestra cultura, nuestros aprendizajes, enseñanzas, papá, mamá, tutor, el encargado, toda esa gente y todo ese bagaje de experiencias hacen que nosotros miremos la realidad desde un filtro, ¿no? Miro desde mis lentes, le decimos mapas mentales. Pero lo importante es que los teóricos de esta temática te dicen, ojo, que cada uno de nosotros tenemos un mapa, pero el mapa no es el territorio. O sea, si yo ando con el mapa caminando por la calle, probablemente me choque con algo. Es más, ante los tiempos que corren deberíamos tener más un GPS que un mapa, ¿no? Que se actualice constantemente. Y cuando hablamos de percepciones subjetivas es entender que estamos percibiendo la realidad y que al mismo tiempo somos seres subjetivos y generamos juicios de valores constantes, ¿no? Con respecto a lo que nos pasa. Yo les pongo un ejemplo. Hace poco trabajé con una empresa donde uno de los colaboradores llegaba 5 minutos tarde todos los días. Y ese colaborador llegaba tarde, y no solamente llegaba tarde, sino que con cara de no muy buenos amigos, ¿sí? Y alguna de las compañeras de trabajo dijo, uy, mirá la cara que tiene. A mí me parece que algo le pasa, porque mirá la cara. Y le contó a una compañera que tenía al lado, y la del lado le dijo, sí, ¿sabes lo que pasa? Que es un vagazo, es un vago, así decimos en Córdoba, no vagazo. Es un vago mirá, llega todos los días tarde, 5 minutos tarde todos los días. Encima nosotros tenemos que hacer las cosas hasta que él llega, ¿no? Sí, un desastre. Y se lo cuenta a otra compañera que estaba ahí, y a otra más, y de repente ya no era una interpretación de una persona, sino que se había generado una interpretación compartida. En ese momento le pusieron un rótulo en la frente a ese colaborador que decía el vagazo. Y pasó un tiempo así hasta que por fin, después de algunas actividades, el líder se dio cuenta que tenía que acercarse a ese colaborador a ver qué estaba pasando. Y el colaborador le contó que tenía a su hija enferma y que estaba llegando tarde porque pasaba por el hospital. Y en ese momento como que decís, bueno, ¿qué pasa? Tenemos esa tendencia a interpretar la realidad de una manera, pero necesitamos achicar la brecha interpretativa. Y la única manera de achicar la brecha interpretativa es acercarme al otro y desde la comunicación asertiva, comunicación empática, descubrir qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Es como el dibujito ese del 6 y el 9, depende de qué lado lo estés mirando. Y para ponerlo mucho más claro, cuando aparecen los ojitos de juego, a ver, ¿qué ven? Lo que primero se les venga a la cabeza, a ver quién se anima. Pero espera que te doy la pelota. Claro, porque si no, no vale. Ahí está. Bien, ¿qué ves? 2 personas en una habitación. Muy bien, ¿están adentro o afuera? Adentro. A ver, ¿qué más? ¿Quién más? A ver, sí, dale, voy por acá. Pelota. Papá e hijo fuera de la habitación. Papá e hijo fuera de la habitación. Bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién se anima? ¿Qué? Papá e hijo al costado de la ventana de la casa afuera en el patio. Hermoso. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? A ver, ¿adentro o afuera?
¿Está adentro o afuera? A ver, levante la mano quien lo ve afuera. Baje la mano. Levante la mano quien lo ve adentro. Bien, baje la mano. ¿Quién ve papá e hijo? Bien, ¿quién ve hermano mayor o hermano menor? Ah, porque ahí empieza la interpretación subjetiva, ¿no es cierto? Bien, buenísimo. Este es un experimento. El experimento se llama diagrama de Kenia. Esta imagen se mostró en Occidente. Y en Occidente todos vemos lo que ustedes están viendo, lo que vi yo también en el momento que lo vi por primera vez. Si miramos el escenario, o a ver alguno de los ángulos, ¿no? Nos estamos imaginando ese ángulo. Si miramos para atrás se ve el ángulo de la habitación, ¿no? Entonces la podemos ver adentro o afuera. Este mismo dibujo, mostrado en zonas desérticas de Kenia, dice, es el papá y el hijo, porque también hay interpretación subjetiva, vienen de lavar la ropa en el río, tiene una canasta en la cabeza y se está resguardeciendo a la sombra de un árbol. ¿Y por qué creen que pasa eso? No hay manera de que no es que no viven en una casa, viven en otro tipo de casas, ¿no? Pero no hay manera que una persona en Kenia lo primero que vea sea una casa como la que vimos nosotros. Y ahí es donde es interesante esto, y es lo primero que trabajo con los equipos con los que voy a intervenir, la importancia de entender que estamos interpretando subjetivamente la realidad constante, y que cuando el líder empezó a trabajar y escucho que tienen su lenguaje demasiados debería, tendría, ¿no? Y voy a poner el ejemplo, deberían darse cuenta, tendrían que haberlo hecho, pero ¿cómo van a ser tan burros? Cuando hay demasiados deberías y tendrías en tu lenguaje, algo tenés que modificar porque estás interpretando desde tu lugar, ¿no? Y ahí hay un otro del otro lado que lo está interpretando distinto. Entonces, importante tenerlo en cuenta esto a la hora de trabajar y a la hora de construir equipos de élite. La clave 3, desmitificación del líder heroico. Y me encanta porque en esto lo que hizo Scaloni es bajarlo del póster a Messi, ¿no? Lo trajo acá y dijo, che, es un humano más. Y dejamos de depender, como muchos años lo hicimos en Argentina, del líder heroico que nos salve las papas, Messi, que entre a la cancha y haga no sé qué cosa. Y de repente empezó a trabajar la cuestión grupal, la humana. Lo puso como uno más y dejó de armar, como en otras épocas, el equipo particularmente para Messi, y Messi entró en un esquema donde se necesitaban todos mutuamente, ¿no? Es el esfuerzo de cada uno. Y ahí impone, o no impone, sino propone algo que tiene que ver con esto que hablamos al inicio, cuando decíamos cuál es la diferencia de un grupo y un equipo. Acá aparece esto que me parece fantástico, trabajarlo con nuestros equipos, ¿sí? Que es algo que viene muy del fútbol, que viene muy de la psicología del deporte, pero es interesante implementarlo. Cuando hablamos de objetivos, tener claro el objetivo, un equipo tiene claro el objetivo, lo primero que se nos viene a la cabeza son los objetivos medibles, cuantificables, ¿no? El objetivo de resultado que le decimos, ¿sí? Hay un autor que se llama Timothy Galway, ya lo voy a contar después más adelante nuevamente, pero que habla de esta temática y dice, bueno, bárbaro, el objetivo de resultados es el que tenemos todos claro, y en las empresas es el KPI, sabemos que tenemos que vender tanto a fin de mes, que queremos bajar el nivel de rotación de personal. Los objetivos de resultados siempre los tenemos más claros, a fin de mes, a 3 meses, a fin de año. Ahora, y llevado al mundo fútbol, el equipo de fútbol sabe que tiene que entrar a la cancha, a mantener el arco en cero, a hacer 3 goles, a intentar ganar el partido. El objetivo o salir campeones a fin de año. El objetivo de resultado es claro, lo tienen todos más claro. Ahora, estos autores hablan de la importancia de tener claro el objetivo de proceso. Y el objetivo de proceso es en quién me quiero transformar yendo en pos de esos objetivos. Y está vinculado a la identidad, 100% a la identidad. Si lo escucharon a Gustavo Alfaro en este último tiempo, y hago el paréntesis, vamos Paraguay el viernes, ¿no? Vamos Paraguay el viernes. Vamos, un tropezón no es caída. Gustavo Alfaro viene mencionando mucho el tema de recuperar la identidad del equipo paraguayo. No sé si lo escucharon en las conferencias. En la última, sobre todo, habló mucho de ese tema. Entonces creo que está súper bien encaminado. Porque pedirle a un equipo que salga a la cancha a ganar, usted tiene que ganar, porque lo único importante es ganar, tiene que hacer un gol en los primeros 10 minutos, y ese objetivo de resultado no llega, porque no se olviden que son medibles, cuantificables, pero no siempre alcanzables. ¿Qué hago con ese equipo? ¿Cómo lo levanto? ¿Cómo hago para que no se frustre? ¿Cómo hago para que no le invada la ansiedad del objetivo de resultado que no consiguió? Entonces acá aparece la importancia de tener claro el objetivo de proceso que tiene que ver con la identidad. Yo me lo imagino a Gustavo Alfaro para el viernes diciéndole, muchachos, no sé si vamos a ganar o vamos a perder, pero salgan a mostrar quiénes son.
salgan a expresar su identidad. ¿Por qué? Porque yendo en busca de objetivos de proceso, tengo más posibilidades de alcanzarlos de resultado. ¿Me expliqué hasta ahí? Entonces, cuando hablamos de empresas, yo lo he trabajado esto con varias empresas y me dicen, bueno, Tano, pero en un equipo de fútbol es fácil, ¿cómo lo hago aquí en la empresa? Y se puede, sí se puede. En nuestras áreas, con nuestros equipos, es interesante empezar a trabajar el tema de la identidad, que obviamente los vamos a tomar de la visión y la misión de la empresa, hay que bajarlo al cuadrito de la pared y ver cómo hacer para trabajarlo creativamente, pero es interesante cuando yo puedo a mi equipo el viernes caer con unos chipá acá, allá en Córdoba serían unos criollitos, pero caigo el viernes con unos chipá y les digo, gente, acá traigo para felicitarlos, que te miren todos como diciendo, ¿y por qué? No, porque esta semana se comunicaron de manera excelente. Los quiero felicitar porque sonrieron toda la semana. Quiero felicitarlos por... Y lo que estoy buscando es empezar a generar que ese equipo adopte una identidad, ¿no? Y he trabajado con equipos donde la identidad es nosotros damos respuesta. Nosotros atendemos bien al público. Nosotros, bueno, cuando empezamos a construir identidad, podemos, digamos, agarrarnos de algo más para motivar esos equipos. Y recuerden que no es lo único, pero dentro de lo que es identidad tiene que ver con la construcción narrativa. Identidad también es construcción narrativa. Es el cuento que me cuento, ¿no? ¿Quién sos? Cuando vos te decís quién sos, te contás un cuento. Ahora, el equipo se tiene que contar un cuento. Si todavía la identidad no está instalada, empiezo a contar un cuento y lo repito. Y se los repito a mis colaboradores hasta que eso sea parte de la identidad, ¿sí? Y ahí es donde se genera este famoso sentido de pertenencia, del que hablamos muchas veces. ¿Cómo hago para generar sentido de pertenencia? Bueno, ese es uno de los caminos, una de las claves. Y la clave número 4, la resiliencia ante la crisis. Y la resiliencia ante la crisis que la plantea Scaloni tiene que ver con lo que nos pasó el primer partido del Mundial pasado. Perdemos con Arabia Saudita. Entonces no se preocupen, que yo me imagino que esta semana Gustavo Alfaro debe estar trabajando lo mismo que hizo Scaloni la semana esa que perdimos. Y lo que hizo Scaloni fue, ante esa situación de crisis, donde el equipo estaba muy bajo, agarró a los referentes y le dijo, muchachos, ustedes háganse cargo, vayan a transmitirle al equipo identidad, vayan a contarles quiénes son. Miren el documental porque es re lindo. Y agarró a 2 o 3 que no se imaginaban por qué los había llamado Scaloni y fueron los encargados de, vamos gente, acá aquí somos Argentina, venimos de 30 partidos invictos, vamos a hacer lo que veníamos haciendo. Bueno, recupero desde ahí, ¿no? Entonces aparece esta resiliencia que está súper vinculada, o que para mí es importante entender esto que muchas veces se hablamos en las empresas con respecto a cómo motivo a mis colaboradores, cómo hago para generar motivación, cómo hago para que se mantengan motivados. Lo primero y más importante es entender que motivación son motivos para la acción. ¿Tienen claro los motivos? ¿Tenés claro los motivos? ¿Por qué me levanto a las 6 de la mañana y salgo a correr? Porque tengo claro el motivo. Quiero estar bien físicamente, lo que sea que haga que yo me esfuerce por eso. Tengo claro el motivo. Bien, entonces voy a poder levantarme de esa situación de crisis. Una vez que tengo definido y tengo claro el motivo, aparece no solo la motivación intrínseca y extrínseca, sino que está 100% vinculada a la comunicación interna y externa. Y ahí aparece lo que me digo cuando me digo, lo que me hablo cuando me hablo, cómo me comunico conmigo mismo cuando las cosas están difíciles. ¿Cuál es mi comunicación interna? Porque hay mucha tendencia también al perfeccionismo, a que las cosas tienen que ser de una manera, que tienen que salir de una determinada forma, a que cuando las cosas no son como quiero, empiezo a castigarme, empiezo a decir un montón de cosas, no puede ser, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Y todo eso condiciona acciones futuras, te condiciona emocionalmente. Entonces, primero entrenar a nuestros colaboradores para que tengan una comunicación interna mucho más positiva, ¿sí? Y si me voy al mundo del deporte, lo que recomiendan desde la psicología del deporte es hacer descripciones de lo que sucedió y no cargarlo de juicio de valor, ¿no? ¿Qué mocazo? ¿Cómo me puede pasar? Un montón de cosas que le sumo a lo que pasó, ¿no? Bueno, debería haber llegado más temprano, voy a ajustar tal o cual cosa, escribo la situación para mejorarla. Y por otro lado aparece la motivación extrínseca que está vinculada a la comunicación externa. Yo entreno a mis... Hace poco estuve hablando con el capitán del equipo que teníamos el partido hoy para que empiece a motivar mucho más a sus jugadores, a sus compañeros. Que lo que hable, que les diga, que los aliente, que los ayude a... Y hoy estoy entrenando exactamente lo mismo a líderes de la empresa. Estoy trabajando con un contact center importante
importante en Argentina y el otro día estuve observando cómo trabajaban y el líder parecía un DT de fútbol, porque estaba, vamos, levanten la cabeza, vamos que se puede, sonrían muchachos, quiero verlos sonreír, vamos chicas arriba. Es decir, eso realmente se puede, sí se puede, y es importante también entenderlo, porque tiene que ver con el factor humano. No somos robots, no trabajamos con máquinas. Mientras más pueda humanizar la situación es mucho mejor. Y ahí aparece esto último, que tiene que ver con el estado de flow. Y el estado de flow es un concepto que lo trae Timothy Galway, precursor en psicología del deporte, que dice que para que una persona pueda entrar en estado de flow necesita apagar ese constante barullo mental que tiene, que quiere controlarlo todo. Cuando yo puedo apagar ese barullo mental que quiere que las cosas salgan de una determinada manera, puedo fluir. Y un líder debe también dejar a sus colaboradores que fluyan. ¿Cómo? Y bueno, confiando, dejando de ser el líder timonel que quiere tener todo bajo control, que quiere decirle cada cosa, cada paso, y empieza a confiar y suelta, ¿no? Y ahí es donde realmente puede delegar. Cuando hablamos de la capacidad de delegar de un líder, puede delegar y puede confiar. Pero para eso es un proceso, ¿no? Necesito un proceso donde me entreno primero yo para poder confiar en que voy a poder y luego le doy esa confianza a los colaboradores. Cuando apago ese switch mental que quiere controlarlo todo, aparece lo que estos autores hablan de la inteligencia inconsciente. Dice, hay una inteligencia consciente que es la que controla todo, pero cuando yo apago eso, aparece todo ese bagaje de saberes y experiencias y cosas que he aprendido a lo largo de mi vida y fluyen. Lo voy a llevar al mundo del deporte para poner un ejemplo. Imagínenselo a Messi lanzado al ataque a toda velocidad en el partido de esta noche diciendo, ahora voy a frenar, ahora voy a arrancar, ahora voy a la derecha, ahora doblo a la izquierda, ahora tiro un caño, ahora me freno, ahora le piso, ahora... Es imposible. Si él quisiese controlar la situación no podría. Entonces el estado de flow tiene que ver con ese dejarse ser, dejarse fluir y confiar. Yo estaba planificando la conferencia hace un rato y estaba pensando en lo que tenía que decir y la había estudiado toda. Ahora llegó un punto donde dije, listo, basta, que salga, que fluya. En este momento no hay nada que esté controlando, simplemente estoy hablando de lo que a mí me apasiona. Y ese es el estado de flow, el que es hermoso poder llegar con un equipo y ahí es donde se da ese equipo verdaderamente de élite. Ahora que la pelota está de su campo, ¿eh? Aparecen los ojitos y hay que jugar. A ver, ¿a qué se pueden comprometer? Con todo esto que estuve contándoles, si tuviesen que agarrar una cosita y decir, che, esto lo puedo llevar al día a día, a la empresa, a ver, alguien que se anime, rompe el hielo, que diga, a ver, algo que dirías, esto podría implementar, esto lo podría hacer. ¿A qué me puedo comprometer? No me diga que nadie va a levantar la mano, que sea de compromiso, levanta la voz. Ahí va, muy bien, un aplauso porque se animó. Fue absolutamente por él que quiso hacer esto. Bien. A delegar más. A delegar. Buenísimo, espectacular. Delegar y confiar. Buenísimo, buen brazo. Pase, ¿eh? Dar pelota, me encantó. Dar pelota tiene que ver con cambiar realmente el paradigma, empezar a preguntarse exactamente, ¿sabes cómo decimos en el coaching? Escuchar al otro desde el otro, mirar al otro desde el otro. Y sobre todo cuando podemos dar pelota entendiendo que partimos de la pregunta del ¿para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a coordinar la reunión que viene? Y ahí es donde vos empezás a pensar más en el otro que en vos, en lo que vos querés decir, en la necesidad de que tu ego se sienta bien por todos los saberes que tengo, ¿no? Ahí está bueno. ¿Quién más? Para allá. Fácil. La persona antes que el experto y desmitificar al héroe. Qué bueno. Buenísimo, un aplauso ahí, buenísimo. Popular. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bien. ¿No? Va a ser acá. ¿Sí? Vamos. Construir confianza y motivo para la acción. Buenísimo. Construir confianza y motivo para la acción. Popular. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Se anime? Bueno, ya estamos sobre el tiempo, así que la idea para ir cerrando, que salgan ustedes a jugar ese mejor partido de sus vidas. Les agradezco muchísimo la buena onda, la predisposición, la atención, y si se animan vamos a cantar una canción.
No sé si se animan, ¿no? Una canción muy conocida. Esta canción que dice ole, 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 cada uno dice su lugar, pero ¿no? vamos a levantarnos. Pero sí, dale, nos levantamos Sí, ahora. vamos a levantarnos. Dale, dale, arriba. Vamos a ponerle otra. Sí, vale, le revolé un pañuelo, una camisa, algo, ¿no? Dice así, a la 1, a la 2, a la 3. Ole, 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 hola. Ole, 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 cada día te quiero más. Albirroja, es un sentimiento, no puedo parar. Ole, 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 ole. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con los ojos. A la cuenta de 3 desde el sol. No vamos a ganar si el viernes. Vamos a ganar. Soy, desde el sol vamos a mirar el el partido el viernes. A la 1, a la 2, a la 3. Sol. Pará, cierra. Vamos nuevo, vamos, porque necesitamos aliento para el viernes que viene que gane. A la 1, a las 2 y a las 3. Sol. Es un sentimiento, no puedo parar. Ole, 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 cada día te quiero más. Soy Ramiro. Bravo, buenísimo. Un abrazo fuerte. Muchísimos éxitos para el que viene para esta copa y alienten a Argentina esta noche también. Vamos. Bueno, ahora sí es Canet, porque quiero que se lleve el premio. Acá los que estamos presentes, por favor, es Canet. Rápido, así. Los que ya ganaron, por favor, que no es Canet. Ahí aprovecho también para dejar un lugar